Bien, aquí estamos nuevamente con nuestro hermano Néstor Sánchez para que revisemos el último capítulo del libro de Jonás, el capítulo número 4. ¿Cómo estamos, Néstor? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien aquí, revisando, leyendo un poco para recordar cosas que habíamos conversado del libro de Jonás. Y, y quizás sería bueno considerar un poquito, un pequeño resumen de cada capítulo, ¿no? Claro, por supuesto. Antes de entrar en tierra derecha y con el 4. Dale nomás. Claro, aquí en el capítulo uno, alguna de las cositas que tocamos la vez anterior, sería aquel mandato de Dios para que Jonás vaya a predicar a Nínive y pregone contra ella porque ha subido su maldad delante de Dios, delante de mí, dice el versículo 2. Y lo que conversábamos es que todas las cosas están en la presencia de Dios, sean buenas o sean malas. Aquí hay cosas malas que han subido a la presencia de Dios. También recordamos el capítulo De 10 Génesis, del libro el capítulo 10 del libro de los Hechos, el caso de Cornelio, que dice claro, que tus limosnas y tus oraciones han subido a la presencia de Dios. claro. Entonces, Dios, O en el caso de Génesis, la maldad que subió, sí, claro, correcto, correcto, en también. Génesis 6:5, si me recuerdo. Sí. Entonces, bueno, para que no pensemos que podemos hacer cosas y que Dios no se da cuenta o pasaron, Claro, quedaron así fuera. No. Y dice, pero Jonás se levantó, dice, pero no para hacer lo que Dios mandaba, sino para huir de la presencia de Dios. Yo creo que es una de las cosas más insensatas que podemos pensar, que podemos escapar de la presencia de Dios, de la responsabilidad que Dios nos da, ya del mandamiento de Dios, es imposible. Bueno, hay muchos textos que revisamos a la vez anterior que hablan acerca de, de otros hombres, por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, capítulo 9 del claro, libro de los Hechos, que él se levantó, ¿ya? Para ir a hacer lo que Dios le había mandado. Él dijo, ¿qué quiere el Señor que haga? Entonces se dispuso a hacer lo que Dios hace. Entonces, aquí veíamos la vez pasada el un buen ejemplo de contraste. el contraste, el buen ejemplo de Saulo y el mal ejemplo de Jonás. Bueno, también en este capítulo veíamos cómo al desobedecer el mandamiento de Dios puso en riesgo su propia vida y también la vida de la gente que no tenía que ver con él en ese caso y con el mandamiento de Dios, porque eran marineros y ellos Exacto. se dedican al transporte y cosas de este tipo, entonces él puso en riesgo la vida de ellos. Así también una aplicación para nosotros hoy día, creo yo, que no podemos primero huir de la responsabilidad que Dios nos da de predicar el Evangelio, ¿ya? Entonces, y también cuando Dios nos manda debemos levantarnos para obedecer lo que Dios manda y también tenemos que hacer lo que Dios manda para no poner en riesgo nuestra propia vida y la vida de otras personas también. Porque quizás hay mucha gente que quiera buscar a Dios y obedecer a Dios, pero si no hacemos nuestro trabajo como Dios manda, sucede eso, que ponemos en riesgo. Exacto. Bueno, cositas pequeñas de ese capítulo. ¿Qué podríamos decir? Bueno, en el verso 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y hablamos acerca del caso del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 y en el verso 40, ¿no? Claro, este es Que no un le iban a símil, ¿no? enseñar. Un símil, un ejemplo de lo que va a pasar más adelante. Correcto, correcto. Bueno, el capítulo 2 no vamos a escarbar todo el capítulo uno porque si no Sí, volvemos vamos a a estar hoja todo, seca. claro, todo el video Ya, del capítulo 1 nuevamente. claro. El capítulo 2 dice que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Entonces vemos que él, como consecuencia de su propio pecado, a veces se sufre por causa del pecado propio, otras veces por los pecados ajenos y otras veces por causas naturales. Pero Claro, aquí el sufrimiento que él tiene y se siente que está perdido es porque él pecó, él desobedeció el mandamiento de Dios. Y también tenemos que tenerlo en cuenta muchas veces cuando nosotros hoy día sufrimos y analizar por qué sufrimos, qué produjo ese sufrimiento, nuestro pecado, nuestra desobediencia, la de otros
o qué sucedió. Entonces, yo creo que hay que considerar eso, esa cosa. Tú también citaba el versículo 7 la vez pasada, cuando decía, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en Llego tu hasta santo ti. templo. Amén. Claro. La oración llega a Dios, de un hijo de Dios que ha cometido un pecado, ha desobedecido, pero que ahora se siente arrepentido, porque está sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Y Dios escucha la oración, ¿ya? Y sabe que él está arrepentido de no haber hecho lo que Dios le había mandado. Entonces llega a la presencia de Dios. Y él en el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Y aquí reconoce que él siguió algo que Dios no le agradaba, que a Dios no le agradaba, y como una vanidad ilusa. Por un lado, me acuerdo que conversamos acerca de que él como profeta de Dios estaba acostumbrado a que se cumplieran las cosas que Dios mandaba y que él pregonaba. Pero sabía que aquí podía operar la naturaleza misericordiosa y piadosa de Dios. Claro, Entonces, como él tenía tanto rencor, ¿ya? Contra la nación de, ¿cómo se llama esto? Asiria. Nínive, sí, asirio. Porque Nínive era la capital de Asiria, ¿no? Exacto. Claro. Entonces tenía tanto rencor por todas las disputas que habían antes y toda esa cosa. Entonces, él no quería que eso sucediera. Entonces, como profeta, no se va a cumplir lo que yo digo. Entonces, hay un dejo de vanidad, ¿ya? Y de que se tiene que cumplir eso y él va a hacer las cosas todo lo contrario. Entonces, dice, pagaré, y aquí hace una promesa a Dios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová y reconoce que la salvación es de Dios. Entonces, Dios se la da a quien quiere dársela, pero bajo los términos de Dios. Hoy día también tenemos que pensar lo mismo nosotros. Tenemos todo un campo donde predicar el Evangelio, y aunque algunas personas podrían habernos hecho mal, ¿verdad? De todas maneras tenemos el deber de predicar para salvar a esas personas, porque Dios también les quiere dar la salvación a ellos. Cuando uno lee el capítulo 3 del libro de Juan, el verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces incluye a todo el mundo en su amor para salvarlo. Ahora hay que predicar el Evangelio, la Claro. gente tiene que oír, creer y todo eso, y Tiene que seguir todo el obedecer. proceso. Sin obedecer ahí no pasa, digamos. Claro, la puerta de Dios la tiene abierta, ahora uno tiene que entrar, pero tiene que entrar bajo las condiciones de Dios. Claro. Bueno, no sé qué otra cosa más podríamos decir. Ahí dice, como Ahí lo consecuencia, vomitó el pez. claro, como consecuencia dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, bueno, eh, consiguió salir, en comillas, de la sepultura en que estaba, ¿ya? Porque ya estaba como muerto ya por lo que había pasado. Y en el capítulo 3 habla de Nínive, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive era gran ciudad en poder, en influencia, en importancia, en tamaño. Era una capital, ¿ya? De una nación muy grande. Entonces, eh, tiene que ir y predicar. Y aquí hay una segunda oportunidad para Jonás. Sí, Y, era bien y- grande, parece. 3 días caminó. sí, sí, pero hay dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y esta palabra conforme, a mí me gusta mucho porque es con la forma que Dios da, Claro, que ¿ya? la corrigió, No, ¿no? Antes no fue, ahora lo hace. correcto. Ahora, tiene que ir a Nínive, pero no como Él quiere, de la forma que Él quiere, a hacer lo que Él quiere, sino lo que Dios le ha mandado. Porque si va a hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando quiera, quiere decir que otra vez nos está obedeciendo a Dios. Exacto. No sé si te cabe la idea de que mucha gente hace trabajos por Dios y para Dios, pero a su manera, a su estilo, ¿ya? Pero, y no como Dios lo manda.
Por ejemplo, vemos mucha gente en las calles predicando, por lo menos aquí en Chile, ¿no? Que el día domingo, el día semana, a veces se juntan grupos de tendencia pentecostal y todo, y que van a hacer el trabajo de predicar el Evangelio, pero lo predican con una doctrina de acuerdo a su mentalidad, Doctrina ¿ya? de A hombres. su posición. Entonces, por eso me gusta la palabra conforme, ¿ya? Conforme a lo que dice, a ver el texto, dice conforme a la palabra de Jehová. Hay mucha gente que está predicando el Evangelio hoy día, pero no conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen que el bautismo no es para perdón de pecados, no es para salvación. Y Dios dice que sí. Entonces se está predicando, sí, Algo que Dios pero no dijo. ese es el punto. ¿Cómo no se aplica la forma doctrinal que Dios ha señalado? El capítulo 2 y el verso 42 del libro de los Hechos dice que los que se habían bautizado aquel día como 3.000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pues bien, por eso me gusta esa palabra conforme, porque señala la forma Ah, que Dios da, de de acuerdo a la... acuerdo a lo que Dios enseña. Y bueno, aquí este hombre va a hacer exactamente lo que Dios le dice. Y vamos a ver la consecuencia ahora que va a ser distinta a lo que pasó en el capítulo 2 y el capítulo 1. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ya? Entonces, y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjate que cuando hablamos del capítulo 1, que él desobedeció, puso en peligro su propia vida, la vida de los marineros, pero también la vida de Nínive, de la gente de Nínive, porque la gente de Nínive, cuando oyó la palabra de Dios, estaba dispuesta a obedecer, ¿ya? Y que parecía Entonces, que no, digamos, porque Jonás no quería ir y bueno, sabemos la historia, ¿no? Que él tampoco quería ir porque la gente de Asiria no se había portado bien con con el pueblo de Israel, Dios. Sí, claro, claro. claro. Ya había ese rencor ahí, ¿no? Entonces, bueno, el punto dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios en el verso 5 y clamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza en el suelo. Como un acto de humildad se sentó. El silicio significaba las ropas ásperas, el luto, la penitencia, esa cosa. Él se sacó sus ropas reales, ¿ya? Se desvistió de aquellas, las que le daban un cierto aire de autoridad, porque la tenía, ¿no? Entonces se despojó de todo eso para presentarse con la mayor humildad delante de Dios, para provocar a Dios a que aplicara su misericordia sobre el pueblo, Claro. sobre la ciudad de Nínive. Interesante Entonces, también eso, disculpa, lo de la ceniza y todo eso, porque normalmente lo vemos en el pueblo de Israel, ¿no? Como un acto de humildad y aquí lo estamos viendo en un pueblo que es ajeno a Dios. Bueno, ahí no sabemos si fue por influencia israelita o fue parte de la predicación o quizá era también una costumbre también de los pueblos que estaban ahí el momento de dolor o tristeza tirarse estas cenizas, pero lo hicieron, eso está claro, ¿no? eso es claro, sí, correcto. Bueno, el punto es que el rey hizo anunciar, esto dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Wow. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios. Se arrepentirá del mal que había dicho que les haría. Dice, No, que y se no apartará fue del ardor de ningún, su ira". hoy, ningún ser vivo no quedó sin hacer esto, ¿eh? No, todo, 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 todo. todo ser vivo. Entonces, bueno, cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, como Dios manda, y agradando a Dios, y con el propósito de agradar a Dios, entonces estos son los resultados.
Estos son los resultados. Y Jonás hizo aquello. Dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Wow, Hay la un pequeño misericordia, resumen. Claro, la sí, misericordia. se aplica la misericordia de Dios, se aplica la compasión. Entonces, pero aquí saltamos a otro punto, Sí, que es como sí. que hago las cosas cuando me convienen, ¿Qué le pero pasó a o cuando, Jonás aquí en el uno? cuando vemos, claro, cuando vemos el peligro encima de nosotros, muchas veces los seres humanos hacemos como Dios manda, pero cuando no vemos el peligro inminente, cuando no vemos la ira, el enojo de Dios, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí va la parte final, dice que le cayó muy mal lo que Dios hizo a Jonás, ¿ya? Se disgustó, le desagradó, le pesó. ¿Se acuerda del caso de Caín, no? Dice que Claro. le pesó. También bien. Entonces, y cambió su semblante, su mirada y todo. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Qué es lo que era? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y entonces él conocía el carácter de Dios, pero no le gustaba ese carácter. Le gustaba para que fuera aplicado para él, en el caso del capítulo 2, pero no porque fuera aplicado para otros, que él consideraba sus enemigos. Claro. Aquí Dios no está haciendo distinción, porque quiere que el hombre se salve. Dios no creó la humanidad para destruirla. Dios no creó la humanidad eh, para, para que murieran, sino para salvarlo. Ese es el propósito que había antes de la creación del mundo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para pagar por el mundo. Entonces, como Jonás, quizás muchas veces podamos encontrarnos diciendo, bueno, yo sé que Dios los va a perdonar, así que no quiero estar con ellos en la eternidad, así que mejor no les digo nada la verdad, ¿no? Claro, Él es misericordioso, ¿cómo voy a estar yo con usted? Claro, y bueno, y yo veo que Jonás conocía el carácter, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte porque le había aplicado la clemencia y la piedad a él A Él, mismo. a Él. Un poquito antes, claro. Sí. Entonces, Oye, claro, no sé si te da la idea, aunque no es el mismo tema, no es el mismo tema, pero ajá, la idea es muy similar con aquel que se le había dado un talento, dice que conocía cómo era el Señor, etcétera, 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 pero aún así no hizo nada con él. Y aquí también, desde el punto de vista de conocer, ¿no? De conocer al claro, Señor. claro, sí, correcto, de acuerdo. Sucede, y nosotros tenemos que tomar estas lecciones, las que hay en cada uno de estos capítulos, para saber cómo reaccionar cuando Dios manda. Y cómo no reaccionar, porque Jonás en una parte reacciona muy mal y ahora va a volver a hacer lo mismo. ¿Ya? Es como los dos extremos, capítulo 1 y capítulo 2. Sí, Él quiere guiar el curso de las acciones de Dios. Y es imposible. Si Dios es Dios y nosotros ¿quiénes somos? Criaturas de Dios, entonces tenemos que estar sujetos a lo que Él diga y decida. Entonces, a mí siempre me tiene que gustar lo que Dios dice, lo que Dios hace, lo que Dios manda. Siempre. No puedo hacerlo con disgusto. Si Dios me manda a hacer algo, yo tengo que hacerlo con mucho gusto, agradándome yo y agradándole a Dios. Porque eso demuestra mi fe en Dios. No sé si te acuerdas del capítulo 11 del libro de Hebreo, en el verso 4 cuando dice que sin fe es imposible agradar a sí, Dios. sí. Claro. Entonces, para poder agradar a Dios tenemos que tener una fe tremenda y confiar en que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios manda es lo correcto. Claro. Entonces, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Era algo que ya varios habían dicho, que prefieren morir antes de ver que se haga
lo que Dios había mandado. Estaba bien enojado. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Hay una soberbia, ¿no? Hay una gran soberbia, una arrogancia, un orgullo ahí de parte de Jonás. Entonces, eh, estaba herido en su orgullo, ¿ya? Estaba enojado. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, ¿ya? Eh, Era mucho el odio que para perdonar a sus enemigos, pero él no recapacita. Él sigue adelante con su cosa. Y aquí Dios va a mostrar un caso muy ejemplar. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciere sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Oh, qué rico. Algo, un poquito de Un poquito sombra, de ¿no? sombra. Claro, y ese sol quemante que habría sobre él, quizás. Entonces, eh, vemos que Dios puede poner aquí una bendición como también la puede quitar, porque hace eso con la calabacera. Fue una bendición para Jonás, pero luego se la quitó, pero ¿se la quitó para qué? Para darle una enseñanza. Claro. Para, Primero, no es algo que él hizo, digamos. Él no hizo una enramada ni nada. Esto es algo que Dios hizo por él. correcto, correcto. Y Dios, como bendijo a Jonás, también nos bendice a nosotros. Pero a veces también las bendiciones son quitadas para que aprendamos a apreciar y a mirar las cosas como Dios las mira. A veces nosotros miramos las cosas humanamente, terrenalmente, ¿ya? Y creemos que estamos en el camino correcto y que estas cosas tienen que ser de esta manera, que eso es lo lógico, ¿ya? Pero veamos qué dice Dios. Dice que perdón, 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Oh, ¿cómo habrá sido ese sol? Yo hoy día salgo a veces a trotar, hoy día salí a trotar y había mucho sol al mediodía y ¿Ya? venía realmente mal de vuelta. Entonces, me imagino cómo habrá sido el sol para que se desmayaba. O sea, debe haber sido terrible. ¿Sí? Dios usó la naturaleza para darle una enseñanza de lo que es el valor de la vida a Jonás. Dios no quiere que el hombre muera así, porque muere, ¿no? Y punto. Sino que Dios quiere que el hombre se salve. Entonces, eh, aquí era tan fuerte el orgullo, tan fuerte el dolor que sentía porque estaba herido en lo más profundo, Jonás, que quería morir. Antes había rogado por la vida, imagínate en el capítulo 2 y ahora Quiere morir, desprecia la vida. ¿Perdón? quiere morir ahora. Ahora quiere morir, claro. Ahora, fíjate que rechaza la naturaleza divina del perdón, de la clemencia, de la compasión en este capítulo. Antes la estuvo pidiendo en el capítulo 2, ¿ya? Pero eso nos lleva a nosotros a pensar, puede llevarnos a pensar que somos muy testarudos muchas veces los seres humanos, Medio por porfiado. decirlo de una Son medio manera. porfiados. Malos chilenos. Son más porfiados. Porque- y lo que pasa, fíjate que casi siempre los seres humanos estamos desconformes con lo que Dios dice y con lo que Dios hace. Y eso se muestra aquí, la desconformidad.
Y estoy hablando de los siervos de Dios porque él era un siervo de Dios. Y a veces en las iglesias encontramos gente que está desconforme con lo que Dios ha decidido. ¿Y por qué hay desconformidad? ¿Y dónde creo que se muestra más la desconformidad? Cuando Dios enseña una cosa, una doctrina, y le hacemos cambios a la doctrina. Y cuando alguien nos hace ver que estamos equivocados, Y que viene el no enojo viene el enojo, viene la prepotencia, ¿ya? y la Y sacan, descalificación personal. se Ese sacan tiene que venir en el paquete porque el paquete viene con eso. correcto. Entonces, yo creo que aquí Jonás nos deja muchos, de los malos ejemplos tenemos que sacar buenos. Buenas lecciones, ¿para qué? Para no cometer los mismos errores que él cometió. Y como hemos dicho otras veces, si el hombre no aprende de su historia, está condenado Para a repetirlo. vivirla. Y aprendamos siempre nosotros que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, como dice 55 parece Isaías. de Isaías, verso Claro. 8, ¿ya? Ni los caminos de Dios son los caminos del hombre. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre que Dios está por sobre nosotros y que lo que Dios hace y decide y dice es lo correcto. Entonces, dice Jonás aquí, entonces dijo Dios, verso 9 a Jonás, ¿tanto te enojas con la calabacera, por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ay, Y ay, ay. dijo, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y luego la pregunta, después que le aclara que esa cosa fue temporal, momentánea, Y fue de dado por poco Dios. tiempo, Él no hizo y nada. fue nada, 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 claro. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces, yo pienso, a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que cuando dice el texto, más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que se refiere a niños. ¿Por qué? Porque me acuerdo del capítulo 7 verso 16 a ver si no me equivoco, del libro de Isaías. Puede que no sea, aquí está. 7, a ver, no, acá está. Estaba mirando el libro equivocado. Dice, mira, dice el verso 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, hay un periodo en que los niños no saben elegir o no saben escoger lo que es bueno y lo que es malo porque están en un estado de inocencia y de inconsciencia en cuanto a la maldad, al pecado, a la obediencia, a la verdad. Por eso yo pienso que en el texto que estamos aquí citando puede referirse a niños, Claro, porque tú las piensas que personas, pueden ser niños, claro. claro, porque las personas adultas son las que habían cometido pecado, no los niños. En Nínive, ¿no? Digamos, niños que están en un estado de inconsciencia, no disciernen entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Pero, de todas maneras, si es así o no es así, de todas maneras Dios tiene compasión de la gente, Tiene ¿ya? misericordia, Dice, claro. claro, y no tendré yo piedad de Nínive. Tú te molestaste por una cosa que no trabajaste, como, porque yo la hice, esa calabacera, y te la puse para que tú apreciaras el valor de la vida y luego te la quité, para que tú también observaras y vieras que algo muy bueno es una bendición, pero cuando nos quitan la bendición, ¿cómo nos duele? Porque la calabacera fue una bendición Una bendición, claro. claro, para Jonás. Entonces, a veces
tenemos una bendición de Dios y de repente perdemos la bendición simplemente porque Dios la quita por causa de nuestra soberbia, de nuestra testarudez, porque eso es lo que tenía en su mente Jonás, ¿ya? Entonces, dice, y no tendré yo piedad de aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, para que recapacite, para que reflexione, para que piense. Y yo creo que tenemos que seguir el mismo curso nosotros. Esta lección de Jonás, el capítulo, el libro en general, yo creo que nos deja muchas lecciones para nosotros, para hoy día. Cuando citábamos la vez pasada el capítulo 15, verso 4 del libro de Romanos, que dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí hay cosas que nos enseñan a nosotros. No estamos recibiendo mandamientos de aquí porque vivimos bajo la ley del Nuevo Testamento. Pero hay ejemplos de vida, ejemplos de cómo opera Dios en su grandeza, en su piedad, en su misericordia, queriendo salvar al mundo de todas maneras. Siempre, obviamente, guardando la medida, la proporción que el hombre tiene que sujetarse a Dios en lo que Dios mande. Claro que sí. Y también nos deja la enseñanza que nosotros podemos operar muchas veces como seres humanos, como operó Jonás. Claro. Me acordaba, misericordia quiero y no sacrificio, y hemos visto ya varias veces la palabra misericordia, y en este último acto compara, digamos, ahí la misericordia. No va a tener misericordia el Señor de todos estos que pueden también llegar a conocer la palabra y arrepentirse. O sea, Sí, Jonás estaba más enojado por la planta que por la salvación de las personas, digamos. sí. Entonces, a mí me parece que haciendo un breve, pero brevísimo resumen, capítulo uno ya, eh, el hombre queriendo huir de la presencia de Dios. Capítulo 2 el hombre regresando a Dios, reconociendo que la Claro, salvación le pertenece a Dios y Dios se la da a quien quiere. Capítulo 3 la segunda oportunidad para Jonás y también la aplicación de la misericordia de Dios. Y capítulo 4 el hombre queriendo guiar el curso de las acciones que Dios toma. qué bueno, qué interesante, hermano. Ahí llegamos pues, al final del capítulo 4. Mira cómo se nos pasó el tiempo. Qué tremendo. Gracias, Néstor, por traernos estas lecciones, estas 4 lecciones que hemos estado viendo aquí del libro de Jonás. Y más adelante, Dios mediante, ahí nos encontraremos nuevamente en otro proyecto de estudio de la palabra del Señor, y veremos ahí los temas que iremos tocando. Gracias, que el Señor te bendiga.